¿sabes? No. Hola Belinda. Belinda, porfa, apaga Si le silencia yo el a José micro, Luis, ¿vale? ya está. Y teníamos a José también que se ha conectado. Sí, le he silenciado ahí. Venga, vamos a por ello. Venga, pues empezamos. Empiezo yo si quieres Dale, y luego. nada, si es, pues lo primero, daros la bienvenida a todos, todas, todes. Bueno, no sé todo lo que hay que decir ahora, así que al, bueno, a las 8 de la tarde estar aquí en un webinar, pues ya es, bueno, nos hace ilusión, ¿no? Que os hayáis conectado. Así que lo primero de todo, bienvenidos. Y bueno, pues por presentar un pelín quiénes somos y que si alguno no nos conocéis, pues simplemente, bueno, no sé si salimos más guapos o menos guapos que en persona, ¿no? Pero aquí estamos, mi compi Iker Martínez y una servidora, ¿vale? Bueno, pues queréis vernos un poquito más en modo relax, pues ahí estamos de otra manera y contarnos nada, minuto y medio de nuestro viaje, que todo empezó pues unidos por lo que es la psiconeuro endocrino inmunología clínica, ¿vale? Si alguno no sabéis lo que es, pues básicamente es una filosofía, porque al fin y al cabo no es como tal un trabajo, sino que es una filosofía que aúna pues todo el conocimiento que hay relativo a el ser humano en general, y bueno, pues lo podéis poner desde el punto de vista de nutrición, ejercicio físico, parte social, parte emocional, parte de regeneración, parte de estrés, parte del sistema inmune, aura, si queréis, pues es ver todo lo que se conoce, a ser posible desde un punto de vista lo más científico posible siempre y medicina basada en evidencia, que es pues aplicar la ciencia a los pacientes. Hay otra vocecilla por ahí, Alain. ahora no puedo, sí era por silenciar, pero al final el multitasking, pero yo creo que ya está. Y bueno, pues eso es la peniclínica, que es la filosofía que aúna todo este conocimiento. Y bueno, pues al final lo que hemos hecho es crear, pues por nuestra experiencia propia, tanto como alumnos como docentes, pues al final crear nuestra propia formación en esa psiconeuroinmunología clínica y pues crear un máster al respecto, que es también parte pues de la segunda parte, valga la redundancia, de lo que somos, que es por un lado pues los creadores y codirectores de Health Institute, que es la empresa que se dedica a la formación y a, bueno, pues a unar todo ese tratamiento de lo que hemos visto, pues de la relación entre alimentación, voy aquí silenciando con el ratón moviéndome de un lado a otro, las relaciones, pues lo mismo que decíamos, ¿no? Igual que es, por un lado, la ciencia o el conocimiento de toda esa parte, pues el tratarlo mediante la mejora de las relaciones, la biología, la alimentación, nuestro entorno, nuestro movimiento, la genética, encontrar un ikigai, una motivación, bueno, no tratar la genética, sino tratar el efecto que tiene o que podemos hacer sobre nuestros genes. Y el ikigai, que es, pues bueno, la razón de levantarnos por la mañana cada día, ¿no? Que al final es lo que siempre hemos tenido como cazadores recolectores, como Homo sapiens sapiens, como lo queráis ver, y buscar esa coherencia evolutiva del hombre y mujer del siglo XXI y ayudarle a encontrar el equilibrio. Al final, bueno, pues por ponernos en contexto de lo que decíamos de quiénes somos, pues hemos dado clases cuando pre-COVID, post-COVID, inter-COVID, por poner aquí también la parte online. Y bueno, pues al final hemos visto que parte también del tratamiento pasaba pues por disminuir en la medida de lo posible la medicina química. Bueno, al final también los suplementos en cierto modo son química, pero intentar también reducir la toma de medicamentos o la medicalización de la medicina a nivel sobre todo occidental y pues trabajamos mucho con suplementación a la hora de ayudar a los pacientes. Por eso también pues la segunda parte es, aparte de crear esa formación, pues también hemos creado una empresa que se dedica a eso, a formar o a tener suplementos y como tampoco, bueno, o nuestra filosofía no es como, vale, tengo estos suplementos y ya está, y nos dedicamos a la formación, pues nos gusta unir esa parte del suplemento con una formación pues que vaya acorde con ese suplemento. Por eso también estamos aquí hoy, pues para hablar tanto de la formación a nivel de inflamación y dolor, como pues, de la suplementación que va asociada a esa inflamación y dolor. Así surgió la segunda parte, que es pues Efinaz Labs, ¿no? Que es el laboratorio del que luego os hablamos un poquito más, sino al final. Entonces, al final, pues bueno, el objetivo tanto de Healthy como de Efinaz
es los lemas en general: salud natural, evidencia científica, precisión terapéutica. En EFINAD es eficacia de lo natural, y con ello, pues uniendo esas dos partes de coherencia evolutiva, pena y clínica, suplementación, pues hemos creado una formación cortita, aparte del máster, que son 2 años, pues una formación cortita de 2 seminarios en el que, bueno, o en los que pues os vamos a hablar de lo que es la nutrición, la inflamación y el dolor y su tratamiento. Como, bueno, pues ya que estáis aquí, no habéis venido solo a que os hablemos de ni nuestro libro ni nuestro curso, pues os vamos a hablar del curso con contenido, pues que podáis tener alguna pildorita. Y oye, pues si queréis aprender más, como se suele decir, pues tenemos el curso en el que hay muchas más pildoritas. Así que le dejo, que ahora ya sabemos cómo se controla Zoom con 2 personas, le dejo ahí que ya tiene el control de las diapositivas, yo creo ahí. Así que la Sí. siguiente ya es pues el curso, el presentaros el curso con información de lo que se va a dar en el curso y con también parte del propio webinar de inflamación. Vale, sí. Bueno, el objetivo al final es ese, que os llevéis una información que sea Gratuita. útil ya. Yo estoy Vale. en ello, no te preocupes. Vale, Yo voy gracias. Que os llevéis decía que os llevéis una información útil a casa, ¿vale? Muy sintetizada en 1 hora. Evidentemente, esto es un curso de 2 semanas, o sea, perdón, de 2 fines de semana, pero que hoy escuchéis, veáis la presentación y os llevéis herramientas con las que más o menos podéis trabajar. Entonces, el curso está dividido en 2 fines de semana. El primero lo doy yo y vamos a ver los contenidos de ese primer fin de semana, contenidos aplicativos sobre fundamentalmente la relación que hay entre el dolor, la inflamación y la nutrición inicialmente. ¿Vale? Y luego hablaremos un poquito sobre el aspecto metabólico de la grasa y del músculo, que está muy vinculado a todo el aspecto evolutivo del movimiento, de la actividad física, en contraposición a lo que nos encontramos hoy en día en nuestro contexto social, que va más a la disminución del movimiento, al sedentarismo. Eso contribuye a la acumulación de grasa y eso termina siendo un factor muy importante de inflamación sistémica que también suma a la cronificación del dolor. Entonces, dolor, nutrición, inflamación y dolor. Esto sería el primer fin de semana. Y empezamos por una definición de dolor que nos permita contextualizar. Al final, el dolor es una experiencia tremendamente compleja, ¿vale? Porque el recorrido del dolor hace diana en diferentes áreas de nuestro cuerpo, primero en la periferia, cuando se estimulan los receptores sensoriales del dolor, los nociceptores, y luego esa información va hacia el interior y va haciendo escalones en diferentes zonas. Y cuando llega a nuestro cerebro, se convierte en una experiencia multidimensional, ¿vale? Donde se incluyen factores puramente sensitivos, dónde, cómo y cuánto me duele, que tiene que ver con la llegada del dolor a las áreas somatosensoriales, pero también esa llegada del dolor a nuestro cerebro y a la neuromatriz del dolor va a hacer diana en el sistema límbico. Entonces el dolor va a estar asociado a diferentes aspectos emocionales, también hace diana en áreas del neocórtex, con lo cual va a tener influencia en los aspectos cognitivos y atencionales, y también, de manera global, el dolor va a tener componentes sociales que nos va a condicionar a la hora de relacionarnos. Entonces, cuando hablamos de dolor agudo, normalmente nos referimos a dolores que se inician de 2 maneras diferentes. Una sería un daño de un tejido, daño tisular, donde un golpe, un corte, algo pasa en el tejido que inicia una reacción en la cual el sistema inmune ya ejerce de mediador. Entonces ahí ya veríamos cómo hay una activación de las células de más, neutrófilos, factor necrosis tumoral, etcétera, etcétera, que empiezan la transmisión de un impulso nervioso. Pero también podemos tener dolor agudo que está más asociado a estímulos mecánicos, como puede ser la presión, un pinchazo, o a otro tipo de estímulos, como puede ser el dolor, el calor o el frío, que terminan convirtiéndose en un impulso que termina generando dolor. Entonces, dentro del dolor agudo encontraríamos esos 2 orígenes del dolor. A partir de ahí, nosotros tenemos que tener en cuenta que el dolor agudo es la consecuencia de la estimulación de esos nociceptores, por estos 2 motivos que estamos viendo, más aspectos del sistema inmune o más aspectos mecánicos traducidos a dolor, y el dolor agudo tiene una función de protección completamente biológica.
¿vale? Entonces esa señal traducida que se convierte en dolor nos está diciendo que estamos en contacto con algo que supone un peligro para nuestra homeostasis y para nuestra salud. Si yo me estoy pinchando, tengo que quitar el pie. Si yo tengo un estímulo, imaginaros térmico, que es el calor, y eso genera dolor, aparto. Y si se me ha roto algo, ahí hay una respuesta de nuestro cuerpo para proteger esa zona dañada. Entonces el dolor agudo es completamente adaptativo y evolutivo. Lo que ocurre es que cuando el dolor agudo se va prolongando y se van estimulando diferentes zonas de nuestro sistema nervioso inicialmente, acompañadas por una estimulación del sistema inmunológico, el dolor se va cronificando y ahí esa funcionalidad que tiene el dolor agudo la vamos perdiendo. ¿Vale? En el dolor agudo los componentes psicológicos y sociales son muy pequeñitos, mientras que en el dolor crónico se pierde esa función homeostática y además los componentes, como decíamos antes, sociales, emocionales, etcétera, etcétera, van siendo cada vez más importantes. Entonces, la primera idea con la que nos tenemos que quedar es que la funcionalidad del dolor, cuando el dolor se va alargando y se cronifica, la perdemos. Bien, a partir de aquí, como decíamos antes, el estímulo del dolor habitualmente empieza con una estimulación de las terminaciones nerviosas libres, que son los nociceptores. Esa información va llegando hasta la asta posterior medular. Hay una parte muy importante que es la raíz del ganglio dorsal, ¿vale? Donde hay una serie de sinapsis importantes y ahí hay unos procesos de sensibilización o puede haber unos procesos de sensibilización muy evidentes. Y a partir de ahí llega a la médula, cruza y va hacia arriba. Y cuando llega a nuestro cerebro, entra en una red que hace muy compleja la experiencia del dolor, como comentábamos antes, que es la neuromatrix del dolor. Bien, hablamos de dolor, inflamación y nutrición, entonces vamos a recordar qué es la inflamación. La inflamación, cuando estamos hablando de inflamación aguda, es una respuesta completamente natural de carácter protector que pretende dos funciones. Una, liberar al organismo del estímulo que ha generado esa inflamación y dos, llevar a nuestro organismo a la homeostasis. Entonces, siempre que hay inicialmente una lesión celular, como veíamos antes, un golpe fuerte, un corte, cosas de ese tipo, se produce una reacción inmunológica que cursa con una serie de mediadores, que son las citoquinas, y que estimulan las terminaciones nerviosas que van generando dolor. A la par, cuando hay una inflamación sistémica, hay algo, un estímulo, que puede ser, como hablamos antes, un estímulo que se genera a través de un estímulo mecánico, un golpe y demás, un corte, o puede haber otras situaciones donde se genera inflamación, como la presencia de un patógeno o otros estímulos que terminan diciéndole a nuestro sistema inmunológico que tiene que activarse y que tiene que ponerse en marcha. Siempre y cuando eso sea agudo, volvemos a la misma situación de antes, tiene una funcionalidad. Cuando se cronifica, cuando entramos en parámetros de inflamación de bajo grado, eso va perdiendo su funcionalidad. Y esto va a ser muy importante a la hora del aumento de la experiencia del dolor y sobre todo a la hora de la cronificación. Entonces, ¿qué une la inflamación y el dolor? Por un lado, tenemos unas zonas donde son susceptibles de sensibilizarse, ¿vale? Esas zonas son las terminaciones nerviosas libres que encontramos en diferentes áreas de nuestro cuerpo, en la piel, en el hueso, en los órganos y demás, que pueden ser estimuladas de forma muy fácil porque son áreas que no están protegidas, pueden ser estimuladas muy fácil por los mediadores inmunológicos y tenemos otra área que es la raíz del ganglio dorsal que tampoco está protegida, ¿vale? Y que es muy fácil cuando hay un proceso de inflamación y esas citoquinas van llegando a esas zonas a nivel sanguíneo que estimulen esas terminaciones o ese ganglio y produzcan directamente dolor. Además de todo eso, tenemos un sistema nervioso central que inicialmente está protegido por la barrera hematoencefálica y cuando esa barrera hematoencefálica es íntegra, es decir, no hay permeabilidad, normalmente los mediadores inmunológicos no penetran hacia el interior. Pero cuando hay barreras hematoencefálicas que están tocadas y hay permeabilidad, entonces los procesos de inflamación, procesos sistémicos que cursan con la liberación de mediadores, esos mediadores terminan entrando a nivel del sistema nervioso central. Y eso lo que puede hacer es que se vaya estimulando áreas del sistema nervioso central y contribuyendo tanto a la aparición del dolor como a la posterior sensibilización del dolor. Entonces, aquí vamos a encontrar unos mediadores que son súper importantes, que son las citoquinas, ¿vale? Esto es bastante complejo. ¿Por qué? Porque tenemos muchísimas citoquinas. Las citoquinas, para que tengamos una definición muy sencillita, van a ser
pequeñas proteínas que están segregadas por el sistema inmunológico y que tienen numerosos efectos biológicos, tanto proinflamatorios como antiinflamatorios. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando hay una activación inicial del sistema inmunológico, normalmente hay una activación más proinflamatoria, se activa primero el sistema inmune innato y después se informa al sistema inmune adaptativo y se empiezan a liberar citoquinas de diferentes tipos. Pueden estar liberadas por los macrófagos, por las células T, por las células B, por los mastocitos, etcétera, etcétera. Esas proteínas van vía sanguíneo y van alcanzando diferentes lugares de nuestro cuerpo, que es lo que comentábamos antes, que estas citoquinas pueden llegar a las terminaciones nerviosas libres, pueden llegar a la raíz del ganglio posterior dentro de la médula, penetran y estimulan esos receptores. Entonces, contribuyen tanto a la aparición como a la cronificación del dolor. Y cuando, como veíamos antes, cuando hay una barrera hematoencefálica que está permeable, estas citoquinas que cuando esa barrera hematoencefálica no está permeabilizada, no penetran a nivel del sistema nervioso central, terminan penetrando. Entonces van a ser las actoras principales dentro de los procesos de cronificación y de sensibilización del dolor. Entonces, cada vez que nuestro sistema inmune se activa, se segregan esas citoquinas, conectan o bien con las terminaciones nerviosas libres que están en diferentes lugares de nuestro cuerpo, en la piel, en el músculo, en los órganos y demás, o con el ganglio de la raíz dorsal y también con una estructura muy importante que es clave en la sensibilización del dolor y en la sensibilización central, que va a ser la glía. La glía tiene la capacidad de estimularse por la presencia de mediadores inmunológicos, que son proinflamatorios, y también tiene la capacidad de segregar por sí misma mediadores proinflamatorios y pronociceptivos. Entonces ahí tenemos una estructura muy, muy importante, la glía con sus diferentes componentes, que van a contribuir tanto a la cronificación del dolor como a todos los procesos de sensibilización central. Y además de todo esto, las citoquinas, cuando hay una barrera hematoencefálica que es permeable, penetran hacia el interior y ahí van haciendo diana en diferentes áreas de nuestro cerebro, por ejemplo el hipotálamo, que es un área muy importante, o en otras estructuras que tienen que ver con la glía a nivel cerebral y van contribuyendo a la neuroinflamación. Vale, seguimos avanzando. Entonces, bueno, aquí tenemos dos ejemplos. Esto lo voy a nombrar un poquito por encima para no calentarnos mucho la cabeza con nombres complejos, ¿vale? Quien quiera hacer el curso, pues ya ahí tendremos nombres y podremos calentarnos la cabeza con más cosas. Pero dos ejemplos, interleuquina 1 beta y factor de necrosis tumoral, que contribuyen tanto a la estimulación de terminaciones nerviosas libres, con lo cual son nociceptoras, ¿vale? Reducen los umbrales de activación de las fibras tipo C, con lo cual van generando más sensibilidad a la hora de los estímulos. Cuando nuestro sistema nervioso está sensibilizado, estímulos que previamente no generaban dolor terminan generando dolor, ¿vale? Y también tanto interleuquina 1 como interleuquina 6 y factor de necrosis tumoral tienen un efecto de producción, de activación en la producción de sustancia P. La sustancia P es un mediador pronociceptivo que genera dolor, genera sensibilización y genera, cuando se está segregando de manera muy alargada en el tiempo, contribuye a la cronificación del dolor. Bien, entonces hemos hablado antes de que la inflamación aguda tiene un sentido biológico, es una reacción protectora de nuestro organismo, pero ahora vamos a entrar en un término, una situación de inflamación que es muy típica en el contexto que vivimos nosotros ahora, que es la inflamación de bajo grado y que es muy diferente a lo que sería una reacción de inflamación aguda. Como definición, la inflamación de bajo grado va a ser una activación sistémica de nuestro organismo con una intensidad media, es decir, no es como cuando yo me doy un golpe o tengo un proceso infeccioso que nuestro sistema inmune reacciona de una manera muy intensa, ¿vale? En este caso estamos hablando de una activación media, no tan alta de nuestro sistema inmunológico y que lo que genera es una activación y una secreción de esas citoquinas que hemos comentado antes de manera crónica en nuestro organismo y que nosotros podemos medir. Es decir, cuando hay inflamación de bajo grado, si nosotros hacemos una analítica sanguínea a una persona y empezamos a buscar esos niveles de citoquinas, veremos que esos niveles están aumentados. No están tan aumentados como cuando hay una inflamación aguda reaccionando a un estímulo concreto, pero sí están más altos que el grupo control, que la gente que no tiene inflamación de bajo grado.
Y eso va a ser muy importante porque eso lo que genera es una activación continua de nuestro organismo con una secreción de citoquinas continua en el tiempo, y esas citoquinas van llegando a diferentes lugares de nuestro cuerpo a través de la sangre. ¿Qué lugares van a ser esos? Pues, por ejemplo, esas terminaciones nerviosas libres que hemos visto antes, contribuyendo al dolor, el ganglio de la raíz dorsal y posible penetración a través de las barreras hematoencefálicas permeables. Bien. Entonces, todo lo que contribuye a la inflamación de bajo grado es susceptible de contribuir a la cronificación, al aumento del dolor y a los procesos de sensibilización central. Entonces, cuando hablamos de nutrición, que es lo que vamos a hablar ahora, de sedentarismo y de otras cuestiones de estilo de vida, como puede ser el sueño, la ingesta de tóxicos que contribuyen a la inflamación de bajo grado, son factores que tenemos que tener en cuenta a la hora de abordar el tratamiento del dolor. Bien. Vamos a hablar un poquito de nutrición, inflamación y dolor. Entonces, tenemos que hacer una reflexión muy importante de nuestra perspectiva de lo que es la pirámide alimenticia. Esta pirámide que ha dominado el mundo durante unos 30 o 40 años y que estaba basada en unos estudios que estaban falseados, bueno, ya vamos teniendo otros modelos nutricionales. Pero cuando hablamos de inflamación y dolor, tenemos que tener en cuenta un factor que es muy importante, y es preguntarnos cómo afectan los alimentos que metemos en nuestro organismo a ese sistema inmunológico sobre el que estamos hablando. Es decir, hoy en día ya tenemos algunos datos, ¿vale?, que están basados en el Dietary Inflammatory Index, es decir, el índice de inflamación dietética, que tienen una orientación analítica en la cual se preocupan de mirar y de analizar cuando nosotros comemos y cuando esos alimentos entran a nuestro organismo, sobre todo en el estado postprandial, qué efecto tiene sobre nuestro sistema inmunológico. Este modelo es relativamente joven, porque los primeros estudios son del 2009. Entonces ahí lo que se hace es una revisión de prácticamente 2.000 artículos en aquel momento, en los cuales se toman en cuenta 45 parámetros nutricionales: grasas, proteína, vitaminas, minerales, polifenoles, etcétera, etcétera, y se ponen en correlación con los marcadores de inflamación más habituales. Algunas interleuquinas, como la interleuquina 1, la 6, la 4, la 10, factor de necrosis tumoral, la proteína C reactiva. Entonces vamos midiendo, metemos una serie de alimentos, sacamos sangre y empezamos a medir el efecto que esos alimentos tienen sobre ese parámetro concreto de nuestro organismo, que es la actividad del sistema inmunológico. Entonces, aquí va a ser clave la respuesta inflamatoria postprandial, que más o menos va a ser desde que yo como hasta unas 4 o 6 horas después, qué es lo que pasa en relación a lo que estoy ingiriendo y la activación inmunológica. Entonces, ese estado postprandial va a ser todo ese tiempo que pasa desde que yo como hasta que mi cuerpo digiere, absorbe y fermenta. Entonces va a ser un estado muy complejo en el cual se ponen en relación los alimentos con diferentes estructuras inicialmente, como van a ser los enterocitos, que son muy importantes, con la microbiota, y después, una vez de que son absorbidos esos nutrientes, la relación que hay entre los nutrientes absorbidos y el sistema inmunológico directamente, por ejemplo, sobre los macrófagos, ¿vale? Entonces tenemos que tener en cuenta que actualmente, con esa moda, ¿no?, de estar comiendo cada poco tiempo, ¿sí?, que nuevamente el tema de comer 5 veces estaba basado en unos modelos que están refutados ya, pensando que si yo comía 5 veces gastaba más energía porque estaba más tiempo digiriendo, pero se ha visto que a misma ingesta calórica da igual comer 5 que 3 que 2, el gasto calórico por la alimentación, ¿vale?, por la termogénesis derivada del proceso digestivo es la misma. No necesitamos estar comiendo 5 veces o 6 al día. Lo que eso termina generando es un estado postprandial de 16 horas. Y eso, sumado a que en muchos casos hay un desequilibrio en los alimentos que estamos eligiendo, genera un estado de inflamación postprandial durante 16 horas. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que dependiendo del tipo de alimentos que vamos ingiriendo, esa respuesta inflamatoria va subiendo o va disminuyendo. ¿Vale? Entonces, de manera muy resumida, ¿qué factores tenemos? Tenemos los factores, por ejemplo, de las cargas glucémicas. Cuando nosotros nos comemos una paella, media barra de pan, ¿vale?, nos metemos un buen postrecito con una buena tarta, con bien de merengue y luego un café con azúcar, lo que estamos metiendo es una carga de glucosa enorme.
Eso genera un pico de glucosa posterior muy alto y lo que nos dicen los estudios es que cuanto mayor sea la carga glucémica de nuestra alimentación, más aumentan diferentes citoquinas proinflamatorias. Entonces, ahí ya tenemos un factor que aumenta la inflamación postprandial, ¿vale? Que serían las cargas glucémicas altas. Tenemos también una relación con las grasas, fundamentalmente con dos tipos de grasa. Y esto no quiere decir que no podamos meter grasas saturadas. Quiere decir que cuando las grasas saturadas son excesivas o las grasas trans y no las acompañamos con otros alimentos, ¿vale? Como puede ser la fibra, las verduras y demás, que tienen un efecto corrector de esa inflamación, cuando hacemos unas dietas excesivamente cargadas en grasas, ¿vale? Sobre todo saturadas y grasas trans, eso también correlata con aumento de marcadores proinflamatorios, ¿vale? Veremos en el curso que la dieta cetogénica bien planteada es una excepción, ¿vale? Porque ahí tenemos que combinar grasas saturadas con mono y poliinsaturadas. Y finalmente los aminoácidos. Los aminoácidos, genéricamente la proteína, cuando hablamos de macronutrientes, tienen un efecto general más antiinflamatorio. Si analizamos los aminoácidos sueltos, pues podemos ver cómo el exceso de aminoácidos ramificados tiene un efecto un poquito más proinflamatorio, la glutamina más antiinflamatorio y demás. Pero como idea general, la proteína tiene un efecto más antiinflamatorio. Bien. Entonces, a partir de aquí, y viendo un poquito los estudios que tenemos, ¿qué es lo que vemos en relación con el dolor y con la inflamación? Que unas dietas proinflamatorias están asociadas al aumento, ¿vale?, de los puntos, de la intensidad de los puntos de dolor en pacientes con fibromialgia. Entonces aquí ya tenemos un dato que es una evidencia, ¿vale? En este otro estudio, ¿qué es lo que vemos? Que la correlación entre el DII, es el Dietary Inflammatory Index, que es lo que hemos visto antes, con unos niveles más altos en la ingesta de alimentos proinflamatorios, es un factor que aumenta, ¿vale?, el dolor articular, el dolor de cabeza y la migraña. Aquí nos vamos a otro tipo de dolores, ¿vale? Antes hablamos de fibromialgia, aquí hablamos de otro tipo de dolores. Y en el tercer estudio, ¿vale?, la conclusión que es que un aumento de los factores proinflamatorios a nivel dietético están asociados a un aumento de la incidencia del dolor en esas personas a lo largo de los siguientes años, ¿vale? Entonces aquí vemos por tres vías diferentes cómo hay una relación directa entre una ingesta más proinflamatoria con la fibromialgia, con el dolor articular, con las migrañas del dolor de cabeza y con la futura aparición de dolores, ¿vale? Entonces aquí vemos de una manera bastante evidente la relación que hay. Bien, entonces, durante el curso, ¿de qué vamos a hablar? De esta pirámide alimenticia en la cual nuestro objetivo va a ser cubrir, evidentemente, las necesidades dietéticas básicas, ¿vale?, de macronutrientes y de micronutrientes, sí, pero vamos a tener una orientación mucho más puesta en la inflamación y el dolor. Entonces, veremos de manera mucho más extensa cómo influyen los diferentes macronutrientes en el dolor, cómo influyen los micronutrientes también, el déficit de algunas vitaminas y algunos minerales, cómo influye la fibra, los polifenoles y los antinutrientes como el gluten, como las alanáceas, las lectinas y demás. Muy importante el balance calórico, porque unas dietas excesivamente calóricas se convierten en dietas proinflamatorias y hay unos estudios muy chulos que nos dicen que si nosotros mantenemos un ligero déficit calórico, eso correlata con una disminución del dolor. Hablaremos también de la funcionalidad del ayuno para el tratamiento de la inflamación del dolor y hablaremos después de diferentes modelos dietéticos asociados a la inflamación del dolor. Entonces ahí ya iremos abriendo mucho las explicaciones. Finalmente, ¿vale? Bueno, aquí es un pequeño resumen, ¿no?, de al final qué genera, qué factores genera una dieta más proinflamatoria y cuáles nos ayudan a disminuir la inflamación o directamente tener una base más antiinflamatoria a nivel dietético. Uno de los factores clave va a ser el ratio omega 6 omega 3. Aquí estamos hablando de ácidos grasos poliinsaturados y aquí habría que sumarle también el exceso de grasas saturadas o grasas trans. Cuanto más grasas saturadas, más grasas trans, más omega 6 y menos omega 3, generamos ahí un desequilibrio de ácidos grasos que contribuyen a la inflamación y el dolor. Cuando metemos, como hemos dicho antes, platos, no alimentos únicamente, sino platos que generan una carga glucémica muy alta, eso va a contribuir a la inflamación y el dolor.
alimentación excesivamente calórica también contribuye a la inflamación y el dolor. Y la presencia excesiva de antinutrientes como el gluten, como la caseína, como las saponinas, etcétera, etcétera, también terminan generando una composición dietética más proinflamatoria. Entonces, finalmente, lo que iremos estructurando dentro del curso será cómo combinar, ¿vale? Tenemos que salir de la demonización de las cosas aisladas, ¿sí? De, no, esto es malo de manera aislada, esto es malo de manera aislada, y entender que al final el efecto que va a tener la nutrición sobre nuestro organismo va a ser un efecto de la combinación de alimentos que pongamos en el plato. Entonces no significa que no pueda comer grasas, no significa que en un momento dado no pueda comer un poco de arroz, no pasa nada, pero lo que tenemos que ver es la combinación final de ese plato, cómo se va equilibrando y el efecto que va a tener sobre la inflamación y el dolor. Bien, más cosas que hablaremos será músculo y adipocito como órganos, ¿vale? Muy importante porque ambos son órganos metabólicos. Entonces, tenemos que tener en cuenta que cuando nosotros vamos acumulando grasa dentro del adipocito y ese adipocito se va saturando, ese adipocito va a coger un fenotipo proinflamatorio en el cual en el propio adipocito, ¿vale? En toda la matriz vascular que hay alrededor del adipocito, van a empezar a generarse citoquinas proinflamatorias. ¿Qué es lo que nos dicen los estudios? Que en personas obesas, que son personas que al final pues, tienen esos adipocitos saturados de grasa, ¿vale? Y van a ir acumulando no solo grasa a nivel subcutáneo, sino grasa visceral, grasa perimuscular y demás, la variación de mediadores proinflamatorios a nivel sanguíneo puede aumentar hasta 10 veces. Entonces tenemos en la grasa un órgano metabólico que está generando inflamación continuamente. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Vale? Por contra, bueno, cuando hablamos de esa inflamación, lo que veremos es que en una persona normopeso la cantidad de grasa que hay dentro del adipocito es pequeñita y no hay prácticamente activación inmunológica. Cuando vamos ganando peso, la activación inmunológica proinflamatoria va aumentando y cuando hay obesidad ya la activación y los medidores inmunológicos son muy, muy altos. Entonces esto lo tenemos que tener en cuenta también. Aquí hablamos de inflamación y dolor, pero en cualquier patología. Esto no nos va a ayudar a ninguna patología que tengan nuestros pacientes. Y finalmente hablaremos también del músculo, porque el músculo también es un órgano metabólico, ¿vale? Hoy en día, cuando hablamos de las citoquinas segregadas por el adipocito, hablamos de adipoquinas, y cuando hablamos de las citoquinas producidas por el músculo, hablamos de mioquinas. Entonces, la diferencia es bastante importante. Cuando el adipocito está cargado, las adipoquinas son proinflamatorias. Cuando nosotros conseguimos primero ganar un buen volumen muscular y luego activar el músculo con algo tan sencillo como movernos un poco, hacer un poquito de fuerza, ¿vale? Lo que vamos a tener a través del músculo es un efecto antiinflamatorio sistémico que nos va a ayudar a bajar la inflamación y nos va a ayudar a disminuir la experiencia del dolor. Entonces hablaremos también de todo esto, cómo se produce, los mecanismos a través de los cuales van actuando, etcétera, etcétera. Entonces, en el primer seminario hablaremos de esto. Y mi parte está hecha. No sé si tenéis alguna pregunta o igual esperamos al final, Bego, y que hagan preguntas al final. Lo que queráis en cierto modo. O sea, por si os surgen más preguntas ahora que luego se contesten, yo esperaría al final, salvo que sea algo, oye, mira, Venga, justo quiero preguntar algo del músculo, ¿no? O de lo que acabas de decir, que pregunten ahora, creo, ¿eh? No sé cómo. pues si tenéis alguna pregunta o bien Si no algo. las vais poniendo, que también se me ocurre que las vayáis poniendo en el chat. Si Ajá, os van surgiendo, pues las vale, vais poniendo en el chat y luego si queréis también las contestamos o las contestamos in situ, que, bueno, si vale. surge algo que va acorde. Vale, pues hacemos una cosa, ir poniendo las preguntas en el chat si queréis, mientras Bego continúa con el segundo seminario y al final contestamos, ¿vale? Pues lo dicho, ya os habéis llevado de Iker, así os hago yo un resumen que tenéis que disminuir en los pacientes. Bueno, tenéis, sería interesante, ¿vale? A nivel de inflamación, disminuir el número de ingestas, disminuir carga glucémica de comidas, aumentar la cantidad de proteína, disminuir la cantidad de antinutrientes, aumentar la masa muscular, disminuir la masa grasa. Bueno, una maravilla. O sea, que es algo que en el fondo todos sabemos, pero que está bien
pues bueno, verlo desde el punto de vista terapéutico y ver la parte fisiológica y fisiopatológica en ese sentido. La parte que os voy a contar yo, pues es también, bueno, complementaria a todo lo que va a contar Iker o todo lo que ha contado Iker por acotarlo a esta horita, hora y cuarto de formación. Pero bueno, es verdad que en la parte que me toca a mí va más encaminada bueno, pues puramente, por así decirlo, el dolor, ¿vale? Sí que, bueno, pues también daremos alguna pinceladita a lo mejor de biorritmos si nos entra un poquito así en el temario porque tiene que ver con el dolor, pero básicamente es, aunque Iker ha explicado o os ha contado parte de un poquito las vías del dolor que tienen que ver con Neuromatrix, en el segundo seminario es como sumergidos a tope en el dolor. Entonces, bueno, para dividirlo en dos a la hora de dar el webinar, pues bueno, sí que vamos a ver aquí en esta segunda parte, pues el tratamiento del dolor, ¿no? Porque os llevéis esa parte de pildoritas, porque si os tengo que explicar la fisiología del dolor en 10 minutos, vamos, una de dos, soy una máquina que no lo soy. Y segundo, o sea, quitaría mucho trabajo o mucho mérito a toda la gente que lleva años y años y años escribiendo papers y tratados sobre el dolor como para entenderlo en 10 minutos. De hecho, bueno, y que ha hecho una muy buena explicación de la parte de dolor agudo y crónico en muy poco tiempo, en ese sentido. Ha hecho una buena síntesis. Entonces, bueno, porque os llevéis también ahora pildoritas por hablar también de los suplementos y, bueno, alguna cosa que no son suplementos a nivel del dolor, pues lo que he hecho, aparte de poneros aquí pues lo que es el seminario, o el segundo seminario, que sería pues inflamación, resoliomics, proceso inflamatorio fisiológico, factores de la curación, el dolor, etcétera. Pues bueno, tratamiento del dolor, ¿no? ¿Qué puntos o qué sí, ítems, si lo queréis poner en inglés, trataríamos o tendríamos que tener en cuenta a la hora de ver, una vez vista toda esa fisiología del dolor, sobre todo o enfocados en muchos casos al dolor crónico, pero también al dolor agudo, qué cosas tenemos que tener en cuenta en cuanto al tratamiento. Y nos salen pues todos esos puntos, ¿no? Aparte de, obviamente, todo lo que ha comentado ya Iker, que no es poco, de tener en cuenta pues, el propio sistema del paciente, la cantidad de grasa, la cantidad de músculo, el número de ingestas, la inflamación postprandial, toda la parte de inflamación. Lo uno, o quizá lo vuelva a nombrar, pues por el tema del primer punto, ¿no? Que son los resoliomics, que él ha hablado de la parte de omega 6, omega 3, pues bueno, es importante saber que a la hora de resolver, hay unos señores, bueno, un grupo de investigación que se dedicó a hablar de los resoliomics y publicó un paper y otro paper y otro paper sobre los resoliomics, fueron sacando muchos nombres, ¿vale? Y al final, pues bueno, resolvinas, protectinas, maresinas, resoliomics, resolventes, lo que llegan a la conclusión es que vienen del omega 3, un poquito algunas del omega 6, pero del bueno, del ácido araquidónico, y pues lo que vieron es que al final, por hacer un resumen de todo, se encargan de garantizar que se lleve a cabo la curación. Entonces, volviendo al tema de alimentación, volviendo al tema del dolor, volviendo al tema de inflamación, si tomamos la cantidad suficiente de ese omega 3 y omega 6 del bueno, que es el ácido araquidónico, que es el que está en productos de origen animal de calidad que se mueven, pues tendremos suficientes resolvinas, maresinas, protectinas, resoliomics para que todos estos dibujitos que veis aquí, que es regular las fases de la inflamación y que se lleve a cabo la curación, pues se garanticen, que es un poco la diferencia entre lo que sería arriba es una curación, una resolución, me inflamo, resuelvo y al final no es que me desinflame, sino que he conseguido resolver, y lo que sería abajo, pues una inflamación crónica que es mantengo, no resuelvo. O sea, por eso también es, y hablaremos en el curso, pues del problema de los antiinflamatorios, porque un antiinflamatorio, entendido desde el punto de vista químico, droga, medicamento, lo que hace es cortar el proceso resolutivo, sea un antiinflamatorio no esteroideo o sea, por ejemplo, la cortisona que actúa más arriba en la cadena, lo que hace es esa resolución, en vez de permitir que se produzca, lo que hace es corta el proceso de resolución. Yo siempre digo una frase que toda inflamación está condenada a resolverse. Entonces el cuerpo no es tonto y si te inflama es porque querrá que resuelvas al final. Las fases de la inflamación son necesarias. El problema es que entre medias pues no tenga lo necesario para que se lleve a cabo esa resolución o hay algún factor que pueda cronificar esa inflamación, como lo que os ha comentado Iker de pues o que haya demasiadas citoquinas proinflamatorias, o que haya esos DAMS, o que no haya, por ejemplo, el omega 3 para que las fases de la inflamación se lleven a cabo. Porque el omega 3 muchas veces lo que hace es simplemente decir, inflámate hasta aquí, pero no hasta aquí.
sino hasta aquí. O al revés, a veces hay gente que no tiene omega 3 y no inflama. Seguro que, bueno, veo algún fisio en la sala, que se suele decir. Seguro que habéis tratado los dientes de tobillo, que te viene el paciente y te dice, no me he inflamado, pero me duele horrores, pero no se me ha inflamado. Pues bueno, en parte es porque no tiene esos resoliomics, o no tiene omega 3, o no tiene omega 6, porque no es capaz de inflamar. Y claro, si no es capaz de inflamar, no va a llegar a la resolución. ¿Vale? También es importante lo que os ha comentado Iker, uniéndolo para el tema del dolor y la inflamación, pues ese índice omega 6, omega 3, que para que os hagáis una idea, en India y en Estados Unidos son los más altos a nivel mundial, por así decirlo. En Estados Unidos se considera que es 16, 17, 1, que es 16 veces más omega 6 que omega 3. En la India urbana, ¿vale? Que pues si habéis estado, pues ya sabéis lo que hay, y si no habéis estado, ya habéis visto los documentales, pues imaginaos, comen cereal, 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 pues el índice omega 6, omega 3 es 38,51. Mientras que en el paleolítico se considera que era 1,1 o incluso se comía más omega 3 que omega 6, ¿vale? Para que os hagáis una idea. De hecho, pues hasta en Grecia, antes de 1960, revolución industrial, ¿vale? Era de 1,2, 1. O sea que, bueno, no hace falta irse muy lejos, no hace falta irse al paleolítico para tener un índice omega 6, omega 3 equilibrado. De hecho, la ingesta recomendada de EPA y DHA debe ser de hasta 5 o 7 gramos al día, ¿vale? Diréis, uy, eso es una barbaridad. Bueno, 100 gramos de salmón del Atlántico tienen 1.200 miligramos de EPA y DHA, más o menos como las sardinas, un poquito menos tienen las sardinas. Así que hagan sus cálculos para saber la cantidad de sardinas que tienen que tomar al día o de cantidad de producto de origen animal de calidad para tomar ese DHA y ese EPA diario, ¿no? Que es lo que también pues, os va a contar Iker, y yo retomaré por la parte de luego ver si tenemos que suplementar a los pacientes, que en muchos casos pues de base hay que suplementar con omega 3, pues porque no van a llegar a esas cantidades y tienen que resolver. O sea, pero claro, no va a haber que suplementar con medio gramito de omega 3. ¿Vale? Va a haber que suplementar normalmente con 2 gramos, que es lo que dicen los estudios, que tienen efecto terapéutico, más el cambio dietético, que si encima hacemos un cambio dietético, pues ya tenemos esos 5 o 7 gramos al día. 2 de suplementación, a nada que tomes 3 gramitos en tu dieta, pues ya tienes 5 gramos y ya consigues resolver. Pero si le dais medio en la dieta y medio de suplementación, pues es muy probable que no consigas resolver. Más Resoliomics, pues bueno, por hablar de las pildoritas que nos queremos llevar todos a casa, ¿vale? Mi amiga o nuestra amiga la Boswellia, ¿vale? Estudios, ¿veis? Bueno, Iker y yo os hemos puesto en las diapositivas, abajo la referencia para que vierais así un poquito, igual que así es como trabajamos siempre en las formaciones, y a veces pues ponemos la foto del estudio para que, como que es muy evidente, ¿no? En este caso, pues mira, la Boswellia o el extracto de Boswellia mejora dolor, inflamación, y lo interesante de la Boswellia es que trabaja por las dos vías, que si conocéis un poco las vías de la inflamación, es la vía de leucotrienos y la vía de prostaglandinas. Los AINES trabajan sobre todo por la vía de prostaglandinas, para que nos entendamos. Entonces, pues digamos que todavía queda la vía de leucotrienos, que es la típica del asma o de las alergias, de la parte respiratoria. Pues bueno, la Boswellia, digamos que regula toda esa vía. Entonces, pues es un buen antiinflamatorio, no corta y regula, ¿vale? Aumenta citoquinas antiinflamatorias. Entonces, bueno, pues a la hora de Resoliomics, a la hora de regular la inflamación, no es un te corto la inflamación, sino que ayudo a que regule la inflamación. La Boswellia, que es algo que, bueno, pues de ahí también el tener la marca de suplementos, por favor, que sea siempre Casperome, ¿vale? Ya no es, oye, mira, tenemos nuestra Boswellia que es Casperome. Me da igual, la compráis en otros sitios si queréis, pero que sea Casperome, porque es lo que, si veis ahí la biodisponibilidad es lo que se absorbe de un suplemento o de un elemento y lo que podemos utilizar, ¿vale? Pues versus otras formulaciones, fueron el Casperome 7 veces más altos en todos los tejidos analizados. En cerebro, si os acordáis que os ha dicho Iker que uno de los problemas del dolor era la barrera hematoencefálica permeable. Entonces, en el dolor crónico hay sensibilización central, barrera hematoencefálica dañada, cerebro inflamado. Pues la Boswellia penetra mejor en el cerebro, ayuda a mejorar, nunca mejor dicho, esa sensibilización central. Bueno, Casperome mejor todavía. O sea, que os pongan el sello de la Boswellia Casperome. Y luego, en el ojo, por ejemplo, si tenéis algún paciente con algún problema de inflamación ocular, hasta 17 veces superiores. Hay estudios muy chulos, incluso con la Boswellia, un poco macabros por lo que os voy a contar, con post-radioterapia
de un tumor cerebral, no hablamos de cáncer, hablo de posradioterapia para la inflamación del cerebro, en el que la boswellia penetra esa barrera hematoencefálica y mejora esa inflamación posradioterapia, para que os hagáis una idea del poder que tiene a nivel cerebral. Hablando de eso, pues hay estudios también en los que hablan de que la boswellia disminuye estrés. ¿Por qué? Pues por eso mismo, disminuye ansiedad, disminuye consumo de azúcar, regula producción de GABA y glutamato, que veremos que están implicados en el dolor, ¿vale? Regulación del cortisol en el ADN, bueno, que básicamente es un buen antiinflamatorio, vale para dolor crónico y nos ayuda también a desinflamar el cerebro. Dosis, que nos gustan las pildoritas, 200, 600 miligramos al día en forma de casperome. Si es en otra forma, pues calculad si había tejidos que teníais que una disponibilidad del 7 veces menor o hasta 35 veces menor, pues en otras formas tendréis que dar mucha más dosis para que sea efectivo. Esto es lo que decimos a veces, Iker y yo, que le quita eficacia a algunos suplementos. Es que me he tomado esto y no me ha hecho nada, es que me he tomado esto y no me ha hecho nada. Pues bueno, al final, en todas las formaciones que hemos dado, independientemente de que tengamos ahora una marca de suplementos, pues nuestro objetivo es que sepáis cómo suplementar y qué dosis son las terapéuticas y qué compuestos son los terapéuticos. Entonces, bueno, pues el objetivo es que si mandáis boswellia, que sepáis que con 200, 300 o 400 miligramos, un poco en función también presupuesto, de una boswellia en forma de casperome, pues tenéis un efecto positivo. Y que a lo mejor con otras boswellias en otra forma, pues si no dais 10 veces más, no vais a conseguir el efecto, ¿vale? Para entender un poco el proceso. Incluso había otro estudio, sí, estaba viendo aquí, un metaanálisis, bueno, esto es lo que cuando veis un estudio y sale este dibujito, esos que han hecho una estadística avanzada con todos los estudios que hay respecto a un tema y te sale a ver si sí o si no. Pues bueno, la boswellia, mucho sí, ¿vale? Ayuda en este caso a pacientes con artrosis o con artritis sobre artrosis a mejorar el dolor. Pues igual aquí, efecto en 4 semanas, se puede seguir más, pero para que veáis que pues es efectiva para el dolor inflamatorio, resoliómics o como lo queráis ver. Siguiente, bueno, importante, porque ya quedamos pildoritas, ¿vale? Por lo menos con la boswellia, que sí que es uno de los que tiene alguna interacción a tener en cuenta, o que lo leeréis por ahí, pero bueno, luego es verdad que a nivel práctico simplemente es ojo. Podría interactuar con el sintrón, con benzodiazepinas, con diclofenaco y con inmunosupresores, pero es verdad que son interacciones teóricas, ¿vale? En la práctica no son contraindicaciones, simplemente ojo. Por experiencia os puedo contar que a mí no me ha pasado con ningún paciente que tome estos suplementos que haya interactuado la boswellia, pero si hay alguna reacción de, uy, me siento raro después de tomar la boswellia y tomo, por ejemplo, sintrón, pues es mejor retirarla. No va a ser algo que el paciente se os vaya a morir ni que le vaya a pasar nada en este caso, ¿vale? Pero es interesante, que es algo también que nos gusta dar en todas las formaciones, las interacciones de los suplementos con medicamentos, porque como dice, creo que es utiliza la cicuta Iker siempre como ejemplo, que lo que sea natural, pues no significa que sea inocuo, ¿vale? Entonces la cicuta, pues te puedes tomar muy poquita dosis y a lo mejor no es inocua, ¿vale? Entonces, eso no quiere decir vamos a cogerle miedo a los suplementos, pero es importante tener en cuenta que los suplementos pueden interactuar. Por ejemplo, el Hipericum, pues es un suplemento que tiene una diapositiva entera y podríamos poner 2 de interacciones. Y la gente toma Hipericum como si no hubiera un mañana, pero interactúa con muchas cosas, por poner un poco un ejemplo. De la lista, más cosas. Os ha contado Iker un poco, bueno, no ha contado, pero lo ha nombrado la sustancia P, que es uno de los responsables que hablaremos en la formación de la cronificación del dolor, bueno, mal llamado crónico. Crónico simplemente significa que ha sobrepasado el tiempo de curación. Entonces, bueno, pues antagonista de sustancia P. Pues mira, para los fisios, el masaje, ¿vale? Fibromialgia, sustancia P, mejora, ¿vale? Entonces, bueno, pues tenemos ahí, ahora veremos más cositas para esa sustancia P, microglía y desactivar zonas de dolor, pero bueno, mejora desde la primera sesión. Además, mejora dolor, disminuye el número de tender points, o sea que el tratamiento manual, al fin y al cabo, ya sé que a los fisios nos gusta saber que esta técnica que estamos haciendo tiene un efecto en concreto, pero es verdad que el tratamiento manual disminuye el dolor, ¿vale? Como tal, porque bueno, tenemos que la oxitocina que se segrega con el contacto físico, pues es analgésica o tiene esa propiedad de analgesia. La microglía, que es un poco otra manera de decir sustancia P, pero bueno, es unas sustancias o son unos elementos que hay en el cerebro que cuando se inflaman, y con lo que decía ahí, que barrera hematoencefálica sanita, no tienes dolor crónico, barrera hematoencefálica no sanita, el cerebro se inflama y
lo que ocurre cuando hay inflamación en el cerebro es que hay unas células que se llaman glía y en vez de ser unas celulitas que eran amiguitas de las neuronas, pues ahora se convierten, bueno, hay gente joven por aquí, pero los de una vez en la vida, los malos, pues se convierten en casi los virus estos que estaban ahí dando un poco la lata, pues se convierten en los malos y lo que van a hacer es pues hacer daño a lo que son las neuronas, van a producir más glutamato, van a producir más activación cerebral, por eso a veces con el dolor crónico las personas, aunque estén con depresión o con ansiedad, pues también están alerta, lo he dicho ya con el tema de depresión y ansiedad, están como alerta por ese exceso de glutamato o incluso están cansados, pero tienen ese estado de alerta por el exceso de glutamato, pues bueno, es interesante desactivar esa glía para que también deje de doler. Sustancias que desactivan la glía, mi amiga la curcumina, ¿vale? Y igual que os decía, Boswellia casperome, curcumina curcumin, ¿vale? Que ponga en la etiqueta curcumin, porque es una absorción muchísimo mayor. Y yo sé que esto es lo típico de todos los laboratorios te cuentan lo suyo para, pues bueno, venderte su producto. Esto es ciencia, no está patrocinado por EFINAC, ¿vale? 2022, EFINAC se creó en 2024, ¿vale? O sea, no es algo que haya patrocinado el laboratorio, es que curcumin se absorbe mejor que otras curcuminas. Entonces, hay que buscar curcumin. Igual que cuando busquemos magnesio, pues hay que buscar, a ser posible, en calidad-precio, bisglicinato de magnesio. Y así un poco con los suplementos. Es buscar lo que es más efectivo y más biodisponible, ¿vale? Se absorbe más rápido. Lo típico que te pone cúrcuma con pimienta, pues sí, era la forma que antes se absorbía mejor. Pero ahora se ha visto que cúrcuma con pimienta versus curcumin, pues curcumin es mucho mejor. Así que, pues curcumin. Más para la glía, nuestro amigo el CBD. Como no os voy a contar mucho sobre el CBD, porque tenemos un seminario entero que lo podéis buscar en EFINAC y en Healthy y en el canal de YouTube si queréis aprender sobre el CBD, tenéis 2 horas, 1 hora de Iker y otra hora mía, enteritas, sobre, o 2 y 2, creo que son, 2 y 2, 2 horas de Iker y 2 horas mías hablando del CBD, ¿vale? Entonces, pues bueno, para aprender en profundidad el mecanismo de acción y todo. Básicamente, ¿vale? Como lo que pone ahí. Regula todos los neurotransmisores cerebrales, vale para dolor, se puede combinar con todos los medicamentos para el dolor, ¿vale? En ese sentido. Si toma opiáceos, también se puede combinar y lo que veis ahí hasta disminuye el uso de opiáceos. Actúa o hay receptores de cannabinoides, ¿vale? En todas las zonas. El dibujito que os ha puesto Iker del dolor, pues todo el neuromatis del dolor del cerebro, todas las zonitas donde hay información de dolor, ahí actúa el CBD. Entonces nos sirve tanto para el dolor como tal, como para ansiedad, para el sueño, para ayudar a regular, pues bueno, todas las zonas que tienen que ver con ese dolor, tanto agudo como crónico, ¿vale? Se puede utilizar para ambas cosas. Hay un receptor que se llama TRPV1, pues también el CBD modula ese receptor. Es el típico receptor que da dolor como un poco de picor punzante. Los que trabajéis más con terapia manual, cuando el paciente os diga que le pincha, duele, pues es un poco el quemazón, pinchazón, dolor, es el dolor del TRPV1. Pues ahí va muy bien, pues también es el CBD. Y luego ahí veis el dibujito que pone capsaicina. Por eso muchas cremas de fisioterapia llevan capsaicina, ¿vale? O por el tema del receptor TRPV1. Tenemos una cremita que va muy bien, que no tiene capsaicina, pero tiene mentol, tiene melatonina, tiene CBD, por toda esta parte del receptor TRPV1 para estimular bueno, desensibilizarlo más que estimularlo, desensibilizarlo y hacer que deje de doler, ¿vale? El CBD, pues va muy bien en neuropatías, el típico dolor neuropático, funciona muy bien, ¿vale? Bueno, actúa ahí en todas las zonitas del dolor, ¿vale? Bueno, por contar, pues os decía que no os iba a contar mucho del CBD y porque no se nos vaya el tiempo. La parte del CBD, el efecto, a veces en algunos pacientes, de momento a mí no me ha pasado que se suelen acostumbrar, sino que al final mejora, pero hay gente que dice, uy, pues me ha vuelto a doler, o lo he dejado de tomar, o puedo dejarlo de tomar, puedo volver, me acostumbro. El tema del CBD, lo bueno es que no genera adicción y en el caso de que genere adaptación, que no es lo mismo, ese efecto se revierte aproximadamente en máximo 15 días. Entonces, si el paciente os dice que ya no le hace efecto el CBD, pues la recomendación es dejarlo de tomar 1 o 2 semanas y luego volver a tomarlo. También podéis aumentar la dosis porque también genera un poquito de tolerancia, ¿vale? Pero lo normal es que si le hace efecto una dosis,
lo normal no es que tenga que seguir tomando más dosis, sino es casi mejor que lo deje de tomar y luego que se vuelva a aumentar. Otra cosa es que digas, bueno, voy a probar a ver si más dosis me hace más efecto. Aunque como dice Iker también, el CBD, y por lo que hemos visto, tampoco es que me voy a tomar 7 gotas porque es mejor 7 gotas que 3, ¿vale? No suele funcionar de esa manera. Nosotros lo que recomendamos por dosificación del CBD, que lo tenéis en los webinars que os decía, ¿vale? Lo ideal es empezar una fórmula facilita, que es 0,5 miligramos por kilo, ¿vale? Entonces 70 kilos, pues serían 35 miligramos y cada gota del CBD que tenemos del 30% son 8,5 miligramos, ¿vale? Como formulita, pues serían 35 entre 8, 4 o 5 gotas al día. Yo por practicidad reconozco que esto no lo hago, esto es como confesar, y yo no suelo empezar a los pacientes para dolor, ansiedad, tema emocional, estrés, 2 gotas 3 veces al día. Es como dosis estándar, ¿vale? Por haceroslo fácil, porque no tengáis que estar haciendo multiplicaciones y que tampoco es una dosis excesiva. Con esa dosificación, el frasco te dura mes y medio, ¿vale? Entonces, bueno, está bastante bien a nivel de lo que es el tiempo para notar efecto, para estar mejor, para disminuir el dolor, y no es una dosificación alta, no va a interactuar con esa dosis con medicamentos y no vais, no vais a quedaros cortos, porque ya es en cualquier peso, ya estás metiendo esas 6 gotas al día, que más o menos sería esa fórmula para notar eficacia. Entonces, bueno, por haceros esa recomendación de 2 gotas 3 veces al día. Lo normal, yo les suelo decir a los pacientes, sublingual, cuentas a 3 y traga, ¿no? Como que si no le gusta el sabor se la puede poner en un vaso de agua, pero es verdad que la absorción sublingual es mayor. Entonces, bueno, pues, hay gente que no le gusta el sabor del cáñamo porque es amarillo. Entonces, bueno. Más cositas del dolor. Nada, 3 pildoritas más y acabamos. El dolor va por receptores de NMDA, ¿vale? Entonces, antagonista de receptor NMDA, pues bueno, hay unos estudios muy chulos sobre que el déficit de magnesio aumenta histamina en tejidos sanos incluso y produce dolor, ¿vale? El déficit de magnesio aumenta prostaglandinas, que es un marcador o una de las partes de la inflamación y por tanto produce dolor. Así que el déficit de magnesio aumenta sustancia P, histamina y prostaglandinas. Hay estudios que hablan de que hasta deberíamos tomar todos, ¿vale? Sujetos sanos y pacientes, ¿vale? 300 miligramos al día de magnesio elemental, ¿vale? El otro día vi un estudio que lo iba a poner, pero ya me parecía demasiado, pero al final lo cuento, que los deportistas, cada uno lo que se considere deportista, deberíamos tomar 400 miligramos de magnesio al día como para garantizar electrolitos y salud, ¿vale? Entonces, bueno, es verdad que dices, bueno, pero el cazador-recolector tomaba magnesio. No, ¿vale? Tomaba magnesio no suplementado, pero es verdad que a nivel alimenticio, pues todas las reacciones en las que consumimos hidratos de carbono consumen mucho magnesio, entonces tener una dieta rica en hidratos de carbono consume magnesio y te lo agota, el estrés te agota el magnesio, dormir poco te agota el magnesio, con lo cual al final pues es un suplemento que, entre comillas, yo siempre que doy clases es como que se va de base. Al final dices, jolín, pues la vitamina D, el magnesio, el omega 3, sí, pero es que, bueno, al final el paciente tiene que hacer cambios y hay que ir dándole pildoritas para que vaya mejorando y vaya encontrando beneficio. El dolor va por un receptor que se llama NMDA y ese receptor se cierra gracias al magnesio. Entonces, digamos que el magnesio también es analgésico por la vía de cerrar ese receptor, aparte de que físicamente disminuye sustancia P y disminuye prostaglandinas, con lo cual, pues otro suplemento para la farmacopea. El último que os cuento, ¿vale? Antagonistas o desensibilizadores del TRPV1, ¿vale? Os había contado ya el CBD, os había dicho la capsaicina, el mentol, pues uno que nos gusta mucho, ¿vale? El PEA, ¿vale? O la palmitoil etanol amida, un poco difícil de pronunciar, ¿vale? Agonista de muchos receptores, o más que agonista, ayuda a desensibilizar los receptores del dolor. Es agonista de receptor cannabinoide, ¿vale? Entonces, pues digamos que ayuda a controlar todos los procesos relacionados con sensibilización central, con toda la parte de dolor crónico, no tiene efecto psicotrópico, ¿vale? Y encima es antiinflamatorio. Se podría meter en la lista esa de Resoliomics. Y ya viene la pesada con otra marca. Pues hemos dicho Boswellia casperome, cúrcuma curcumin, pues PEA lipisperse, ¿vale? La forma que se absorbe bien o la que mejor se absorbe
del PEA, de la palmitoiletanolamida, es el lipiesperse. Se absorbe, no son 100 y pico veces, ¿vale? Casi 2 veces más cantidad que otras formulaciones. Así que al final pues necesitas menos dosis. Y dirás, ¿qué dosis más amplia me has puesto? Es que es lo que dicen los estudios, ¿vale? Por experiencia, 600 miligramos es una muy buena dosis, ¿vale? A nivel del PEA. Entonces, bueno, pues quizá 300 a veces es un poquito cortito, 600, que a nivel de cápsulas, por ejemplo, del FIPEA que tenemos son 2 cápsulas, pues está muy bien. E igual que os decía, uy, bueno, la boswellia puede interactuar con esto, el magnesio no tiene prácticamente interacciones medicamentosas, salvo toma de antibióticos en la misma toma y todo, o sea, no es un suplemento, por eso lo doy así como libremente, que interactúe con suplementos. El CBD en dosis bajitas, de verdad que no tiene prácticamente interacciones medicamentosas. El PEA es que no tiene interacciones medicamentosas. Entonces, que toma la batería de suplementos, perdón, de medicamentos para el dolor, se puede dar. Igual que el CBD se puede dar con toda la batería de medicamentos para el dolor, ¿vale? Por eso, pues también para un seminario de 1 horita, horita y cuarto, es el presentaros esas pildoritas para que las tengáis ya. En la formación amplia, pues nos vamos a detener en cada uno de ellos, vemos todas las contraindicaciones. No porque nos las quiera dar aquí, del PEA va a ser lo mismo. Vemos todos los mecanismos, vemos toda la parte del dolor, vemos casos prácticos y cómo podemos abordarlos, pero bueno, pues ya que estáis aquí, porque tengáis pildoritas para tratar el dolor, que yo creo que con que a los pacientes, si sois capaces de ponerles una alimentación antiinflamatoria, disminuir número de ingestas, estoy aquí lo que me ha apuntado de todo, disminuir carga glucémica, aumentar proteína y ayudarles con alguno de estas pautas para mejorar sintomáticamente el dolor mientras van haciendo los cambios, puedo decir que vais a notar mucha mejoría con los pacientes. Por contar, he visto ahí que había 3 preguntillas, o no sé si estaba ahí. Vale, ahora voy con eso, os cuento, os termino de contar la parte de, bueno, el curso, porque si no luego vamos con las preguntas y no se ha quedado contado, y esto hay que hacerlo así a nivel de marketing. Sábados y domingos, bueno, hay una versión en Bilbao y otra en Sevilla. La de Bilbao empieza ahora en abril, que lo diga bien. Sí, abril y mayo. Y la de Sevilla es mayo y junio, ¿vale? Las fechas las tenéis en la página web. El precio normal, bueno, pues porque nos interesa que la gente aprenda, que se forme, y lo ideal sería 990 euros, pero se queda en 495 euros. No os voy a dar más la lata con esto. O sea, efinat.com, fin de la historia, ¿vale? Le puedo dejar a Iker, si quiere, que cuente, para que hable, la parte de quiénes somos Efinat Labs, lo he hecho rapidito, para que no me tocase mucho. Vale. Y ahora pasamos a las preguntas. Venga, hacemos rápido esto y que haya una preguntilla. Bueno, Efinat Labs, Bego, José, que no está aquí, que es otro de los compañeros que está dentro del proyecto y servidor. Al final teníamos un proyecto desde hace mucho tiempo, una inquietud que era conseguir un laboratorio en el cual podríamos certificar que tenemos los mejores principios activos, y así ya respondo también a Lucrecia, ¿vale? La pregunta que está haciendo. Entonces, al final tenemos varios pilares. Uno, que como estáis viendo aquí en esta explicación, siempre que estamos hablando de un suplemento, queremos que haya rigor científico, y los papers, las referencias y demás de por qué damos esto, cómo lo damos, en qué dosis, siempre lo vais a tener ahí. Calidad que sea trazable, y esto es importante. No vais a escuchar a ningún comercial de ninguna marca decir que sus productos son malos, es evidente. Pero cuando alguien nos dice mi producto es el mejor, hay que preguntar, ¿por qué dices que es el mejor? Entonces nosotros, cuando decimos que los productos de nuestro laboratorio tienen la máxima calidad, no quiere decir que no hay otros productos que tengan la misma calidad, porque hay muchas materias primas que es un fabricante en el mundo, ¿vale? Lucrecia, por ejemplo, está preguntando acerca de la cúrcuma meriva y la cúrcuma curcumin. La cúrcuma meriva es una cúrcuma que se absorbe mejor que otras cúrcumas porque es liposomada, pero la cúrcuma curcumin es micelar. Entonces, la diferencia entre el liposoma y la micela, Bueno, ¿vale? Es que la cúrcuma micelar se absorbe mejor que el liposoma. Nosotros estuvimos valorando, cuando sacamos la cúrcuma, justo entre esos dos, entre meriva y curcumin, y nos decantamos por curcumin porque en los estudios salía que la absorción del producto era mejor que en forma liposomada. Entonces, estoy todo eso buscándolo a él, que habíamos. con los productos que son trazables, ¿vale? Que son trazables porque tienen un principio activo que es una patente,
¿vale? Entonces esas patentes lo que hacen es encarecer un poco más el producto, pero asegurarnos que tiene un mecanismo de acción que podemos decir, esto funciona así y funciona bien, ¿vale? Entonces, gracias a ti, Bueno, Lucrecia. sí, le había puesto eso, pero lo que quieras, que no, que Sí. no. Entonces, al final, ¿dónde Ahí yo creo estábamos? que sí, Perdona. perdona. Ah, Ahí. vale. Aquí. Vale, nos estamos liando, vale. Espera, ay, perdón, estaba yo Trazabilidad. tocando. Luego, eficacia es en lo que os estamos mostrando, ¿vale? Os decimos cuándo, cómo y por qué funcionan. Los mecanismos de acción, aunque sea a veces un poco cargarnos la cabeza, joder, un receptor tal, es para que veáis dónde está la eficacia. Yo te puedo decir, la cúrcuma es antiinflamatoria, ¿vale? Pero no te explico por qué. No porque lo diga yo, sino porque hay un mecanismo de acción muy concreto que funciona de esta manera. Y luego, si os fijáis, ¿vale? Y aquí sí que es simplemente que hagáis una comparación, cuando veáis cúrcuma curcumin, y podemos hablar de marcas perfectamente, curcumin tiene Bonusan. La cúrcuma curcumin, que es la misma, es curcumin y con la misma dosis, la de Bonusan vale 47 euros, la nuestra vale 29. ¿Por qué? No estamos inventando la rueda, sino que trabajamos solo con venta directa. No hay intermediarios, que es la manera de que los mejores productos puedan estar al alcance de más personas. Entonces, esa es otra de las ideas y de nuestra filosofía. Es decir, oye, como hay muchos intermediarios en este proceso, quitamos intermediarios, solo vendemos en la web y así el paciente final pues ahorra un dinero, que en muchos casos es entre un 30 y en algunos casos más de un 50. ¿Vale? Nuestra PEA es Levangen con el sistema LipSpers. Si comparáis nuestra PEA, que son 60 cápsulas de 300 miligramos, con otras marcas, es como mínimo la mitad de precio que otras marcas. Como mínimo. En el caso de, hay una marca que es Omega, que tiene cúrcuma, o sea, PA Levangen, es casi 4 veces más caro que el nuestro. Entonces, por eso es trazable, para que podáis decir, oye, mira, tenemos esta PA de Finat, voy a compararlo con esta, que sea también Levangen. Y comprar el que queráis, pero para que podáis ver la trazabilidad y los precios finales que tenemos. ¿Vale? Y al final es eso, si es que es básicamente pues el entender que claro que tenemos un laboratorio y tiene su precio y hay una parte que nos quedamos nosotros, pero hay diferencia entre una parte y una superparte. O sea, esto es- Entonces, al final, en aquellos productos que hay trazabilidad y que hay principios activos patentados, siempre se señala. Al final, bisglicinato de magnesio es bisglicinato, son todos iguales, son bisglicinatos, ahí no hay patentes, pero la boswellia es casperome, que es una boswellia también liposomada, que solo ya habéis visto mucho mejor, el PA es Levangen con el sistema LipSpers, la cúrcuma es curcumin, y muy importante, ¿vale? El que ha hablado Bego, el CBD, por favor, comprar una marca que sea de confianza. Nuestra marca es Enecta, ¿vale? Que es una marca italiana y que llegamos a esa marca porque al final miramos un estudio comparativo que se hizo en el 2017 en el Observatorio Nacional de Cannabis Terapéutico en el y la webinar. mejor, la mejor marca salía Enecta y por eso al final contactamos con ellos y les pedimos producir. Y al final el precio es casi la mitad que el Enecta directamente, ¿vale? Porque Enecta al final tiene que vender al mismo precio que lo venden en otras webs, no puede hacer competencia desleal, y el mismo CBD Enecta, si lo veis, vale como 80 y pico euros, el nuestro 45. Entonces, simplemente para que tengáis información de nuestra filosofía, cómo funcionamos y demás, ¿vale? Entonces, creo que, bueno, Sí, bueno, es los productos, pero que lo los pueden ver en la productos, web. esto lo podéis ver en la web, ¿vale? Y contesto un par de preguntillas que había por aquí. Ujú. Preguntaba Jara, ¿qué tipo de ejercicio activa más las mioquinas? Depende, porque no es el tipo de ejercicio. Es superficie muscular activada, ¿vale? No es lo mismo mover el flexor del dedo, ¿sí? Que el vientre muscular va a ser muy pequeñito, a que hagas dominadas, ¿vale? Tiempo e intensidad. Pero en general había mucha tendencia al ejercicio más cardiovascular, vete a andar y demás. Si queremos generar mioquinas, va a ser mejor hacer una serie de fuerza, ¿vale? Entonces, y ganar volumen muscular. Eso es muy importante, ¿vale? Segundo, diferencia entre adipocitos de grasa parda y grasa blanca. Bueno, contesto yo que eran de mi bloque, ¿vale? Sí, sí, encantado. No tiene nada que ver la grasa parda con la grasa blanca. La grasa parda es una grasa que tiene un efecto antiinflamatorio, termogénico y ayuda a la sensibilización de la insulina, ¿vale? Lo que pasa es que la perdemos fundamentalmente porque no nos exponemos al frío. La grasa blanca tiene una función de reservorio de energía, acumulamos grasa, ¿vale? Dentro del adipocito y de la grasa puede ser fuente el preadipocito de producción de otras sustancias como los estrógenos y demás. Y la grasa blanca inicialmente tiene actividad inmunológica
cuando no hay una estrés de acumulación tanto antiinflamatoria, ¿vale? Como proinflamatoria. Entonces, el problema de la grasa blanca es que es un reservorio de energía, pero que cuando acumulamos demasiada grasa blanca, ¿vale? Se convierte en un órgano metabólico que está continuamente inflamando. ¿Vale, Jara? Entonces no tiene nada que ver la grasa marrón con la grasa blanca. Ok, gracias. Vale, de nada. Y no sé si más A preguntas. escalar, Jara, a escalar, ya está. Es lo que tengo. Es que nos conocemos, por eso la tengo ahí. Ah, vale, vale. Soy- Vale, pues 9:15, perfecto. Hemos dicho 1:15 máximo, hemos cumplido. Hemos cumplido, hemos cumplido. Además, con los 5 minutos de rigor. Y mira, para los que se hayan quedado hasta el final, que es la típica broma de todo marketing, pues ala, código de descuento Si compréis para, alguna cosilla. para pedir. Nada, es simbólico porque luego si veis, ahora hemos implementado en la web el descuento por producto, como si alguien quiere hacer macro compras y ese tipo de cosas, pues bueno, al final es también porque habéis aguantado hasta las 9:15 y tenéis un 5% de descuento. El objetivo no es, bueno, claro que nos encantaría que confiéis en el final, pero vamos, que lo que importa es, o quizá nuestra idea romántica es pues un poco eso, ¿no? Que aprendamos, que aprendáis, que os llevéis la información y que, bueno, pues a la hora de ayudar a los pacientes, el concepto romántico nuestro como creación de la marca era que no sufra el paciente el sobrecoste, ¿no? Que ya tiene que pagar, como se suele decir, la consulta, tiene que pagar el cambio de hábitos, pues bueno, que si tiene que comprarse una cúrcuma, que sea la más barata dentro de lo que cabe, ¿no? En ese sentido y bueno, que sea efectiva, lógicamente. Así que, mira, Vale. Pilar, que no Pilar, sé. sí, que ha levantado la mano. Hola, buenas noches a los dos y muchísimas gracias por la exposición, ¿eh? Ah, Y a os ti. quería, me meteré en la página de productos y me gustaría, lo que sí me gustaría saber, qué antiaglomerantes utilizáis o qué conservantes, que no tendrán dióxido de silicio ni historias de estas, ¿no? Algunas veces no queda otra, Pilar, que sí que tengan dióxido de silicio. Es muy difícil que no lo contenga. Ya sé que se cae el romanticismo en ese sentido, Sí. pero además ahí es transparente. Lo tienes en cada una de las fichas. Sí. Puedes ver los ingredientes y todo. Y a veces es que no queda otra porque se apelmaza. Es que es así. O sea, Vale, pues se le echaré un apelmaza. vistacillo y muy interesante todo. Y cuando vengáis para Granada, ya sabéis, para Andalucía, comentadlo, que a ver si me animo y hago algo con vosotros. Ya sabes Pues, que yo sí, no sé si te acuerdas de mí, Es que no te veo, pero me suena Begoña. muchísimo Yo tu voz. estuve en Por primero eso, de es que yo creo PNI, que sí que sé quién eres, pero me suena muchísimo tu voz de cuando hemos dado la formación en Granada, ¿no? Yo de creo. Granada, en el primer curso. Yo estuve en el primer curso, Sí. sí. Es que la voz, ya te digo, me suena vamos, creo que te estoy viendo, pero como no te veo. Muy, muy bien. Bueno, vale. pues nada, que yo estaré atenta, como mandáis correos, a ver si surge algo por aquí, ¿vale? Así nos vamos moviendo un poquito más ahora que ya se han abierto las fronteras de hace ya unos años y nos Efectivamente. vamos saliendo del online. Pues nada, Pilar. Te digo, las fichas Pues nada, las podéis ver todos en la web. Está dividido todo en por qué el producto, la composición, la bibliografía, las aplicaciones y luego los ingredientes detallados. O sea que ahí es lo que decía Iker de la trazabilidad. Tenéis también el descargable de libres de pues, gluten, lactosa, podéis ver que tampoco tienen bichitos, o sea que no están ujú, contaminados, certificados de calidad, porque a veces también vale. pues hay productos que pueden estar contaminados. La melatonina, por ejemplo, que la gente dice melatonina sintética, digo ya, pero es que la normal viene de la glándula pineal del ratón y puede estar contaminada. Entonces, es mejor Ajá. sintética, a través del maíz, que se sintetiza, bueno, cosas de estas así. Así que Vale, vale, vale. Pues muchísimas gracias. a ti, Pues a Pilar. vosotras. Vale. Bueno, equipo, pues nada, esperamos que hayáis disfrutado un poquito con lo que hemos expuesto, que os resulte de utilidad. Si tenéis cualquier duda, podéis mandar al correo del laboratorio, ¿vale? Ay, que info@efinat.com. no lo hemos puesto, sí, es Sí, info, bueno, es fácil, info@efinat.com, pero tenéis el contacto en la web, hay un y, formulario de contacto, o sea que y ahí con mucho podéis. gusto os responderemos. Pues nada, Vale. chicos, chicas, hasta la próxima. Hasta 21 la y 20, próxima. ahora ya sí, nos vamos. Hasta Venga, luego. hasta Hasta luego, luego, chao, gracias. chao, adiós. Ahí.